muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de biología hasta la segunda clase. Ojalá que los que venían de la clase de química hayan podido armar el tecito, alguna cosita para poder continuar con biología. La clase de hoy día es enzimas y método científico. Son dos temas aparte que vamos a tratar de verlo, el método científico al final un poquito porque es súper importante para la PSU. Y vamos a ver esta clase de enzimas principalmente porque es un tema demasiado importante para la biología. Muy, muy, muy importante. Hay algunas personas que han puesto que ya quieren entrar luego al tema de la célula, pero decidí que vamos a ver, ya vimos macromoléculas importantes y hoy día vamos a ver enzimas y la próxima clase ya vamos a entrar directamente en la célula para que ya estemos hablando un lenguaje común y sepamos lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las enzimas nos van a aparecer en todas partes, igual que las macromoléculas que vimos la clase pasada. ¿Ya? Con respecto a las dudas que hay de la programación, las clases estas van a estar más o menos durante todo el año y lo que ustedes ven en la plataforma de puntaje nacional son los subejes. Algunos subejes requieren muchas clases o más de alguna clase. Entonces, nosotros, por ejemplo, para este subeje que es la célula, vamos a ocupar varias clases y las primeras van a ser de macromoléculas y de enzimas. Para ya la próxima clase estar hablando de organelos, células y eso que la mayoría de los biólogos que quieren ver. ¿Ya? La clase pasada habíamos hablado de macromoléculas importantes y terminamos viendo proteínas. Y mostramos esta siguiente imagen donde decíamos que las proteínas eran las que hacían la pega en la célula, que hacían toda la pega y tenían una variedad de funciones que teníamos aquí. Y una de esas funciones, que es la primera que sale arriba, es la de ser enzima. Cuando uno se pregunta, y esto es súper importante, ¿todas las proteínas son enzimas? No. Y cuando se pregunta, ¿todas las enzimas son proteínas? Como que todas, no. La mayoría, gran parte de la mayoría, casi todas las enzimas son proteínas, pero no todas. Hay una pequeña excepción que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero tengan eso en mente. Las enzimas son catalizadores positivos de reacciones químicas, o sea, facilitan, ayudan, cooperan en el curso, en manejar en el fondo la química hacia lo que le conviene a la célula, ¿ya? Casi todas son de origen proteico, como decíamos. Sin embargo, existe una pequeñísima cantidad de moléculas de RNA o ARN que pueden hacer lo mismo y se llaman ribosimas, ¿ya? Para su actividad catalítica pueden necesitar la presencia de una sustancia llamada cofactor, en caso de que sea inorgánico, o coenzima, si es que estamos hablando de una molécula orgánica. Estamos definiendo un poco qué es una enzima. Por lo demás, ya no empezamos a entender que no está tan equivocado pensar en eso que está allá cuando pensamos en una enzima. En esta gran molécula tridimensional que es casi siempre, casi en todos los casos, una proteína. Y en eso que está allá, que en el fondo es la capacidad de una molécula grandota, tridimensional, de agarrar un sustrato y transformarlo en otra cosa. Todo eso para beneficio biológico, para poder manejar la materia y la energía para la conveniencia de los sistemas biológicos. ¿Qué es una reacción química? Volvemos, no es que yo me guste mucho hablar de química, pero sí me gusta hablar de química, pero es una clase de biología, yo entiendo eso, pero vamos a explicar lo que es una reacción química. Una reacción química es la transformación de un sustrato a un producto. Eso pasa en todos lados, no solamente en los sistemas biológicos. Y una reacción, cuando es endergónica, es porque necesita energía para poder establecer el equilibrio químico. Las reacciones siempre llegan a un equilibrio químico y si necesita energía para eso, es endergónica, y es exergónica si es que esa reacción genera o libera energía para llegar al equilibrio. Todas las reacciones llegan al equilibrio, recordemos eso. Y eso que está ahí, la flechita roja que acaba de aparecer en el fondo, lo que está mostrando es que hay una diferencia energética entre reactantes y productos, que eso básicamente es la liberación de energía que tiene la reacción. Sin embargo, pese a esa liberación, pese a si es endergónica o exergónica, todas las reacciones necesitan una cantidad de energía para echarla a andar, que es la energía de activación, que es la que está señalada ahí, ¿ya? Y esa energía de activación en el fondo es como una barrera natural que tienen las reacciones para decir como ya, empújame un poquito, empújame y después me voy a ir sola, si fuera una reacción química.
Entonces, ¿qué es la catálisis? La catálisis básicamente es disminuir la energía de activación. En el fondo, ayudar a que ese empujoncito que hay que dar para que la reacción ocurra sea más fácil. O sea, y una enzima, precisamente, es un catalizador biológico que disminuye esa energía de activación y por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción. La catálisis es esencial para el funcionamiento de los sistemas vivos, ya que permite orientar procesos químicos hacia los productos necesarios para la supervivencia celular. Eso es muy muy importante. O sea, si no existieran enzimas, no habría vida. Así de sencillo. O sea, las enzimas son las que hacen esta pega química de poder orientar o manipular los sustratos químicos para transformarlos en sustratos de interés biológico. Por ejemplo, hay un ejemplo que sale mucho en los libros, que es el tema de la glucosa. Si yo dejo la glucosa, libera energía al transformarse en dióxido de carbono y agua. Libera energía, ¿cierto? Pero cuando uno deja un tarro con glucosa, por ejemplo, o deja la glucosa ahí, por sí sola no ve nunca un cambio. O sea, es un proceso que ocurre espontáneamente, pero ocurre tan lento que ni siquiera lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Agarrar y transformar ese proceso en algo rápido y útil para la célula y permite que esa liberación de energía sea aprovechada por los sistemas biológicos. Y la glucosa, por lo mismo, es el principal sustrato energético de los organismos. Porque al llegar y entrar, nosotros comemos azúcar, sacarosa, que es la que comemos, digerimos, obtenemos glucosa y en todas nuestras células hay una maquinaria enzimática que permite que esa glucosa se transforme rápidamente en energía. Y esa energía es la que nosotros ocupamos para todos nuestros procesos. Todos tenemos la misma cantidad de enzimas en cantidad de cada uno. Estamos hablando de miles, cientos de miles de enzimas. Todos tenemos enzimas, todos tenemos las mismas enzimas funcionando. ¿Ya? Después lo nombro más adelante, que nuestro código genético, en el fondo, es el que tiene escrita la fórmula para poder sintetizar nuestras enzimas. Y las enzimas hacen la pega. Por cada enzima hay una posible enfermedad. Eso se lo van a enseñar a los que les guste el área de la salud, el área de la biología o el área de la medicina, por ejemplo. Por cada enzima que funcione mal, vamos a tener una enfermedad. Así de sencillo. O sea, es tan importante la pega que hacen que es así. ¿Cómo es la interpretación del gráfico? La interpretación del gráfico es que los sustratos tienen un nivel energético propio. Eso también se ve en química. Todos los sustratos y los productos tienen una energía intrínseca. ¿Ya? Si es que hay un descenso en la energía, un descenso entre los sustratos y los productos, esa reacción libera energía. Y si es al revés, esa reacción necesita energía. Pero independiente de eso, todas las reacciones necesitan pasar ese montecito que hay ahí, ¿cierto? Que es la energía de activación. Y eso es lo que hace la enzima. Lo que hace la enzima es disminuir la altura de ese montecito energético, por decirlo así. En la clase anterior se dijo que una enzima tenía que ver con la tolerancia a la lactosa. Sí, o sea, la enzima hace la pega. Por ejemplo, de romper un enlace. Cuando nosotros decíamos que teníamos disacáridos o teníamos unas polisacáridos, y a nosotros no nos sirven ni los disacáridos ni los polisacáridos, a nosotros nos sirve la glucosa. Entonces la enzima es la que hacía la pega de ir rompiendo, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que las enzimas están metidas en todos lados. En todos los procesos biológicos que vamos a ver van a aparecer enzimas. Ya, características de las enzimas. Son eficientes en pequeñas cantidades. Eso no hay mucho más que decir. No se alteran químicamente, se recuperan por completo al finalizar la reacción. ¿Qué significa eso? La enzima agarra un sustrato, lo procesa, ayuda, coopera, libera el producto y ella después se recupera. Sí, igual, está disponible para actuar en la siguiente reacción, ¿ya? No afectan el equilibrio de la reacción, solo la velocidad de esta. Eso es muy importante. En química, en el plan común, hay un capítulo de equilibrio químico. Y es algo que vamos a ver. En el fondo, las enzimas no me aumentan la cantidad de sustrato o de producto que se va a producir al final, ¿cierto? Porque es un equilibrio que depende de otras cosas. Lo que maneja solamente la enzima es la velocidad de la reacción. También, conceptualmente, eso en la PSU nos puede aparecer literalmente como pregunta y nos pueden poner una trampita ahí para que no nos equivoquemos. O sea, si la enzima decir que la enzima lleva a que se produzca, que se genere más producto,
eso es falso. Lo que genera es que lo que produce es que se genere el mismo producto que se generaría en un equilibrio normal, pero más rápido. ¿Son aceleradores, dice Víctor? Perfecto, esos son. Ayudan, median, cooperan en el transcurso de las reacciones que a los sistemas biológicos les convienen. ¿Ya? Entonces, ¿todo gira alrededor de la glucosa? Pregunta satélite. No todo, todo no, pero es un ejemplo, porque la glucosa es de gran importancia. Está dando un ejemplo en este caso. ¿Podrían saturarse las enzimas? Esperemos un poco, Grover. Vamos para allá. ¿Ya? Están sujetas, son específicas para cada sustrato. Eso es muy importante. O sea, las enzimas no pueden agarrar cualquier cosa y transformarla. Son específicas para el sustrato. Y están sujetas a regulación, que la vamos a ver más adelante. ¿Las enzimas pueden retrasar procesos o solo los aceleran? Pensar en procesos se nos va a hacer un poquito complicado, porque de repente hay muchas enzimas involucradas en un proceso. Muchas. ¿Ya? Pero si pensamos en reacciones químicas, en una reacción particular de un sustrato a un producto, aceleran. Solo aceleran. ¿Ya? Estructura de las enzimas. Son proteínas que deben entenderse como entidades tridimensionales, o sea, pensar en su estructura terciaria. Como lo vemos en el monito allá, en el fondo son grandes complejos que tienen un espacio donde van a alojar a los sustratos. Hay que pensar tridimensionalmente en esto. Ya olvidémonos o sea, nos dejemos de pensar que una enzima es una proteína lineal, por ejemplo, que tiene su aminoácido ahí. O sea, tiene su aminoácido, pero esos aminoácidos se van a envolver de una forma que eso sea útil y que genera en el fondo una maquinita. Poseen un sitio activo, que es la cavidad donde se recibe y modifica el sustrato, ¿ya? Que es un bolsillo, un lugar especial donde se recibe el sustrato y donde ocurre todo. Y el sitio activo permite que cada enzima sea específica a cada sustrato. O sea, es ese sitio activo y son los aminoácidos donde forman o sea, son los aminoácidos que están en la superficie de ese sitio activo los que van a tener la especificidad con el sustrato. ¿Ya? Esto salió mucho en la PSU de admisión 2018. No sé, yo no di esa prueba, pero si tú lo dices, es porque esto es muy importante. Así que pónganle estudio. Yo por algo decidí hacer una clase específica de esto. Los modelos de unión enzima-sustrato. ¿Ya? Para que se lleve a cabo una reacción que va a ser catalizada, se necesita formar un complejo enzima-sustrato. O sea, el sustrato primero se va a asociar a la enzima, van a estar ambos ahí un poco juntos, se va a ocurrir todo el proceso químico de transformación y después se libera el producto y además se vuelve a restituir esta enzima tal como estaba originalmente. Y hay dos etapas donde una se llama la unión del sustrato, donde se genera el complejo de esa enzima sustrato, y después la segunda se llama etapa catalítica. Posteriormente que ocurre la transformación del sustrato a producto y la liberación del producto de la enzima. ¿Ya? Eso es lo que habíamos hablado. Y la enzima vuelve a su forma inicial. Ambos pasos tienen distintas constantes de equilibrio. Vamos a ver un capítulo en el plan común de química de equilibrio químico, donde vamos a repasar y a lo mejor le van a hacer más sentido después todas estas proposiciones. Y acá abajito se muestra cómo encajan en el fondo estos sustratos. En este caso son dos sustratos distintos que ambos son modificados. Puede ser un sustrato, puede ser dos sustratos, no necesariamente es uno, ¿ya? ¿Puede que una enzima sirva para más de un sustrato? Puede que sirva para más de un sustrato, pero para los sustratos que está diseñado, para los que está diseñada para funcionar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta enzima recibe dos sustratos, pero son esos dos sustratos específicos, no es que reciba cualquier cosa, ¿ya? Buena pregunta, ¿sí? Muy buena pregunta. Hay dos modelos de estos de encaje enzima-sustrato. El primero es el de llave-cerradura, en el cual se propone que la enzima está dispuesta para recibir el sustrato y que el sustrato solamente encaja porque encaja perfecto. O sea, una llave que entra en una cerradura. Para algo se llama así. Y el otro es el modelo del encaje inducido, donde la proteína no está lista para este acople, pero el sustrato es el que induce los cambios que van a hacer que los dos se puedan unir perfectamente y calzar. En el fondo no es tanta la diferencia. Uno dice que ya está lista la enzima, que calza perfecto, y el otro modelo dice que es el sustrato el que en el fondo propicia esta unión.
cinética enzimática. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de las reacciones catalizadas y de los factores que las afectan. La velocidad máxima de reacción es la máxima capacidad de conversión de sustrato a producto por una unidad de tiempo. Se alcanza cuando la concentración de sustrato excede la capacidad de las enzimas disponibles. Cuando se alcanza la velocidad máxima, la enzima se encuentra saturada. Alguien había preguntado si las enzimas se podían saturar. Ahí está la respuesta. Y su capacidad catalítica ha alcanzado su límite. De este tema y de este gráfico pueden salir muchas preguntas. Voy a responder una que dice ahí si una enzima es un sustrato. No. No, la enzima recibe los sustratos. La enzima no se transforma. El sustrato es el que va a ser convertido a producto. Como la enzima no se transforma, no es un sustrato. ¿Se amolda en el modelo del encaje inducido? Sí. Es muy buena palabra, buena forma de expresar lo que encontraste, porque en el fondo es como que es la enzima la que se amolda. ¿Ya? Entonces, sigamos con este gráfico que está acá. Este gráfico yo me gustaría que le pusiera mucha atención, porque este gráfico puede aparecer en la PSU y puede generar muchas preguntas de PSU y además puede generar muchas confusiones en nosotros para responder la PSU. Este gráfico lo que muestra en su eje X, el eje horizontal, es la concentración de sustrato disponible. Y en su eje vertical, el eje Y, muestra la velocidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un ejemplo, una analogía, donde a mí me contratan en una empresa para llevar a cabo un trabajo. Por ejemplo, pelar naranja. Me contratan a mí para pelar naranja. Y cada un minuto me pasan una naranja. Y yo la pelo y digo, ya, yo estoy pelando una naranja por minuto, muy bien, me gusta pelar una naranja por minuto. Entonces tengo esta velocidad de una naranja por minuto. Pero si me aumentan la cantidad de naranja, yo voy a decir, ya, a mí me gusta pelar naranja, yo soy bueno pelando naranja, así que voy a pelar 2, 3 naranjas por minuto porque soy bueno en eso y me tengo fe. Entonces la velocidad, cuando me aumentan la cantidad de naranja, mi velocidad de trabajo también aumenta, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en el fondo en la primera parte de este gráfico, donde aumenta la cantidad de sustrato disponible y también aumenta la velocidad con la que la enzima va trabajando. Eso es lo que va pasando, este aumento. ¿Qué es lo que pasa en nuestra analogía? Que mi jefe, como lo hacen muchos jefes, dice, se aprovecha, se va al chancho y me pasa un saco con naranja y yo ya no puedo, no puedo más. Pues, no, o sea, yo puedo pelar 10 naranjas por minuto. Y las pelo 10 naranjas por minuto y se me pasan 200, yo voy a seguir pelando 10 naranjas por minuto porque no puedo más. Y eso es lo que pasa con la enzima. La enzima, por más que le ponen sustrato, su velocidad no aumenta. ¿Significa eso que deja de convertir? No. Ahí hay una pregunta, un posible error al interpretar este gráfico. Cuando la velocidad alcanza esta asíntota, que es esta zona plana ahí arriba, esa meseta ya que deja de aumentar, no significa que deje de convertir sustrato. No deja de convertir sustrato, en el fondo sigue manteniendo la misma tasa de conversión. Sigue, en el fondo, yo si estaba pelando naranja y digo no puedo pelar más naranjas de las que me pasaron, sigo pelando las que podía, ¿cierto? Si yo pelo 10 naranjas por minuto, voy a pelar 10 naranjas por minuto. Y no puedo, independiente de las que haya, pero voy a seguir pelando naranjas. Y en este caso, la enzima va a seguir trabajando. Sí, sigue funcionando. Llega a un punto donde se mantiene constante y no necesariamente para. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, porque nos puede generar un par de confusiones. La enzima trabaja, es capaz de responder hasta cierto punto a la cantidad de sustrato y aumentar su velocidad de trabajo, pero llega un límite. Llega un límite en el cual ya está saturada y trabaja hasta cierto punto nomás y no más, ¿ya? Pero sigue trabajando. Las coenzimas y los cofactores. La enzima para su actividad catalítica puede necesitar la presencia de otra sustancia, que es lo que habíamos descrito un poco al principio. Cuando esa sustancia es inorgánica se llama cofactor y casi siempre son iones, ¿cierto? Ahí tenemos el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc y el sodio. Arriba en una tablita hay ejemplos del ion y el cofactor y además un ejemplo, porque pueden afectar en muchos lados, de la enzima en la cual actúan. Y en el caso de ser una sustancia orgánica es una coenzima. Muchas vitaminas son coenzimas.
Y no la mayoría, o sea, muchas, muchas. Cuando uno dice toma vitamina C o toma vitamina B, en el fondo lo que está pensando es tómate una coenzima para ayudar a tu enzima a funcionar. Esa es la función que cumplen. Tenemos, por ejemplo, el ácido ascórbico, ahí está, que es la vitamina C, que es un cofactor. Tenemos la cobalamina, la vitamina B12. Los que quieran o hayan pensado o son vegetarianos o veganos tienen que ponerle mucha atención a la vitamina B12, porque esa vitamina solamente se obtiene al consumir derivados de animales. Entonces, corremos el riesgo, las personas que quieren ser vegetarianos o veganos, corren el riesgo de que la enzima en la cual esta coenzima ayuda deje de funcionar o disminuya su actividad. Y como habíamos dicho, casi siempre el mal funcionamiento de una enzima genera una enfermedad. ¿Ya? Bueno, abajo dice la carencia de la coenzima del cofactor, que genera también un mal funcionamiento de la enzima, puede desencadenar una enfermedad, casi siempre. Inhibidores. Un inhibidor enzimático es una sustancia que limita la actividad de la enzima. ¿Ya? Es alguien que le pone como un poco de freno a esta ayuda que da la enzima a la reacción. Y tenemos de dos tipos. Uno es el reversible. El reversible es un inhibidor que ocupa el espacio que está disponible en el sitio activo de la enzima, donde se supone que se debería unir el sustrato, pero lo ocupa, se sienta ahí. Si estamos pensando, por ejemplo, en una micro. Se sienta en el espacio que tiene la enzima para él, pero hay una competencia con el sustrato. Entonces, si yo aumento la cantidad de sustrato, van a haber tantos sustratos que le van a decir, oye, sale de ahí, ya, salte de acá. Y empieza a funcionar. O sea, hay una dependencia de la cantidad de sustrato en relación a que eran inhibida esta enzima por un inhibidor reversible. Por otro lado, tenemos los inhibidores irreversibles, que estos no son muy amigables y no obedecen mucho a la cantidad de sustrato. Ellos se sientan ahí y ahí quedaron. Entonces pueden venir muchos aquí amigos sustratos, pero el inhibidor está ahí, va a seguir inhibiendo. Lo que hacen los inhibidores es impedir, exacto, o sea, dificultan la unión del sustrato. ¿Todas necesitan un cofactor o una enzima? No todas. No. Ahí están explicando un poquito los horarios. ¿En qué se transforma el sustrato? En productos. Independiente. Cuando hablamos de sustrato podemos hablar de cualquier sustrato. Estamos hablando de algo súper poco específico. Y productos también. Después vamos a tener ejemplos de reacción química y todo eso, pero puede ser cualquier cosa. ¿Ya? ¿Puede haber algún sustrato que pueda actuar como inhibidor de una enzima? Es que, mira, voy a tratar de glosar yo tu pregunta. ¿Puede haber un sustrato que pueda inhibir a su propia enzima? Tratemos de pensar que no. ¿Por qué? Porque el sustrato, al encajar en el sitio activo, en el fondo lo que va a hacer es generar la reacción química. O sea, va a ocurrir lo que... No, el sustrato es lo que debería estar en ese espacio. El inhibidor es lo que no debería estar en ese espacio. ¿Ya? El cianuro, sí. ¿Esto puede provocar enfermedades? Sí, pues. Los inhibidores, sí. Estos inhibidores, ¿por qué o de dónde salen? Pueden salir de muchos lados. Por consumo, por ejemplo. Se puede consumir alguna sustancia química que inhiba la actividad enzimática. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol inhibe actividad enzimática. A los que les gusta beber. Factores que afectan la actividad enzimática. La primera es la temperatura. La temperatura es uno de los factores físicos que más puede afectar la actividad enzimática. Las enzimas, al ser proteínas, vienen establecidas para un rango de temperatura en las que son estables, generalmente bajo los 45 grados. Cuando se supera dicho límite, la estructura terciaria de las enzimas se pierde, proceso llamado denaturalización. Con la pérdida de la estructura terciaria, la actividad enzimática se pierde. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que teníamos que pensar en las enzimas como un ente tridimensional, ¿cierto? Una maquinita grande, grandota, que tiene un espacio donde aloja al sustrato. ¿Qué pasa cuando yo le doy mucha temperatura a una proteína en general? Se rompen los enlaces disulfuro, y esta figura que nosotros teníamos armadita se nos desarma. Entonces ya nos olvidamos del sitio activo, de los bolsillos donde encajan las cosas, de los centros catalíticos, de todo. Ya se pierde
la función. Nosotros, o sea, la mayoría de los organismos, funcionamos a un rango súper estrecho de temperatura. No sé si alguna vez le ha dado una fiebre arriba de 40 grados, pero cuando uno tiene fiebre arriba de 40 grados, normalmente lo que hace la mamá de uno es salir corriendo al hospital. Y en el hospital lo que hacen es bajar la fiebre, porque lo que pasa ahí es que las enzimas dejan de funcionar. O sea, arriba de 40, nosotros tenemos 37 grados, tenemos un par de grados para movernos, que es súper poquito, porque son a esa temperatura nuestras enzimas están funcionando de forma óptima, perdón, que es lo que tenemos ahí en la gráfica, que es ese puntito alto, son los 37 y todo eso. Y ese rango es súper estrecho, ¿ya? La dependencia de la actividad enzimática por la temperatura condiciona a los organismos a desarrollar mecanismos de control térmico. En el fondo, es el concepto que vamos a ver más adelante de homeostasis, donde nosotros tenemos que tener mecanismos para decir, oye, la temperatura no puede fluctuar para tantos lados si las enzimas no van a dejar de funcionar. Entonces hay que desarrollar mecanismos. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que ocupábamos el agua como solvente porque el agua, una de sus características era que tenía un calor, necesitaba mucho calor para elevar un grado la temperatura, ¿cierto? Un alto calor específico. Ahí yo les ponía como ejemplo el tema de lo sensible que éramos los seres vivos a los cambios de temperatura, y esta es la explicación más particular de por qué eso es así. ¿Y por qué es tan conveniente ocupar el agua, que es un solvente que tiene alto calor específico? Porque no se nos va a mover tanto la temperatura y las enzimas en el fondo estamos garantizando que funcionen. ¿Se puede volver a recuperar después de perder su estructura terciaria? Depende del tipo de enlace que se forme. Que se destruya. Por ejemplo, los enlaces disulfuro no se recuperan. Por ejemplo, si pensamos en un huevo, el huevo tiene en la clara, pensamos en la clara del huevo, tiene proteínas. No hablemos de enzima, hablemos de proteínas. Y cuando nosotros cocinamos el huevo, lo que hacemos en el fondo es romper enlaces disulfuro. Y esos enlaces disulfuro no se vuelven a recuperar. Por eso el huevo, una vez que lo cocina uno, no vuelve a estar crudo. Sin embargo, la estructura terciaria, que también está formada por otro tipo de interacciones, interacciones hidrofóbicas, interacciones puentes de hidrógeno, eso sí se pueden recuperar. ¿Ya? Depende del tipo. El agua es un termorregulador, dice Jessica, tiene toda la razón. Las enzimas están a temperatura ambiente igual, dice Benjamín. Las enzimas, por ejemplo, en nuestro sistema biológico, la mayoría están preparadas para estar a los 37 grados. Si tú piensas en el interior de nuestro cuerpo, estamos a 37 grados. ¿Uno puede llegar a morirse por un mal funcionamiento enzimático? Sí. Sí, pues. Toma en cuenta que enzimas, tipos de enzimas, hay miles. O sea, hay miles de enfermedades. Hay un montón de deficiencias enzimáticas que son una enfermedad. Y, por ejemplo, cuando uno se muere de hipotermia, o cuando uno se muere porque cuando a las personas, por ejemplo, hay olas de calor, acá en Chile no hay muchas, pero han visto esas noticias, por ejemplo, donde dicen ola de calor en Europa, que llegaron a los 40 y tantos grados y murieron 3 personas. Esas 3 personas se mueren o por un paro cardíaco, o porque una enzima puede estar funcionando mal, a una temperatura que no corresponde, ¿ya? Pero, además de la temperatura, tenemos otro factor, que es el pH, ¿ya? Bajo el mismo concepto de desnaturalización. ¿Alguien había hablado de ese concepto? Que estaba muy, muy bien, porque ese es el concepto. El pH puede ejercer efectos parecidos al de la temperatura también, ¿cierto? Las proteínas vienen fabricadas para rangos de pH bastante estrechos. Un claro ejemplo es la enzima gástrica pepsina, cuyo rango, ahí dice de rango de pH óptimo es de 1 y 2. Si esta enzima se mezcla con el jugo pancreático, cuyo pH es de 7 y 8, su actividad cesa por completo. O sea, las enzimas vienen diseñadas para un pH específico. Es igual similar a como lo veíamos con la temperatura, que no tiene mucho rango de fluctuación. O sea, están hechas para ese pH. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, a diferencia de la temperatura, nosotros casi siempre tenemos la misma temperatura en todo el cuerpo, las células manejan distintos pH y el cuerpo maneja distintos pH, ¿cierto? Depende del lugar donde esté. Por ejemplo, el estómago tiene un pH ácido, y el ejemplo que está ahí, la pepsina, en
La pepsina en el estómago está hecha para funcionar a pH 1,2. ¿Ya? Y si se le saca de ese ambiente, estamos en problema, deja de funcionar. ¿Ya? Por ejemplo, los que les gusta la célula. La célula tiene un organelo que es el lisosoma. El lisosoma está a un pH distinto que el resto de la célula, que es el citoplasma. El citoplasma está a pH 7, el lisosoma está en un pH más bajo. Las proteínas, las enzimas y las proteínas en general que están hechas para funcionar dentro del lisosoma tienen que ser distintas. No pueden ser las mismas. Porque casi todas las enzimas citoplasmáticas están hechas para funcionar a pH 7. Pero las del lisosoma tienen que estar hechas para funcionar, tienen que ser capaces de resistir ese cambio de pH. ¿Ya? pH se lo pasaron en química. Sí, y va a tener, usted que está preparando la PSU, el pH entra en el plan común, por lo cual vea las clases de química donde vamos a explicar el pH. El pH por ahora, digamos que es la concentración de protones libres, del hidrógeno con carga, digamos que eso. Quedémonos hasta ahí. Vamos a ver la clase de pH en química y ahí les va a quedar más claro. Pero el pH en el fondo es el nivel de acidez o basicidad que tiene un solvente. Normalmente nosotros necesitamos el pH neutro. El 7 es el pH neutro y esta escala va de 0 a 14, donde 7 es el punto medio, pH neutro, y ahí es donde funcionamos. ¿Ya? Ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte que baja mucho el pH. Por ejemplo, si nosotros consumimos un ácido clorhídrico, una botellita de ácido clorhídrico o una botellita de un ácido fuerte, nos vamos a morir. Así de simple. No nos vamos a sentir mal, nos vamos a morir porque estamos bajando demasiado el pH y todas las enzimas que van a estar ahí van a dejar de funcionar. Todas las que van a tener contacto con el ácido clorhídrico van a dejar de funcionar porque va a bajar mucho el pH. ¿Ya? Son catalizadores, ahí están respondiendo las preguntas, muy bien chiquillos. Todo lo que termina en asa es una enzima. En biología sí, hay cosas que en la vida terminan en asa y no son enzimas, pero sí, el asa suele ser una terminación común para las enzimas. Saludos de Copiapó, saludos a Copiapó también, que se lo pasaron en bioquímica hace 4 años. Ya, qué bueno que le guste la clase. 6 es un ácido, sí, se está desplazando hacia el lugar de 7. Recordemos que 7 es el punto medio. Y de 7 a 0 es acidez. Mientras más lejos del 7 estamos, más ácido es. Entonces 6 se está alejando un poquito, ya no es neutro. Pero todavía le falta harto, va a ser bien ácido, puede ser mucho más ácido. ¿Ya? ¿La pepsina convierte la proteína en péptidos? Sí, es la que va dividiendo. Es una de las enzimas que va rompiendo estas proteínas que nosotros consumimos en péptido y que después nosotros vamos a necesitar que sean aminoácidos, porque eso es lo que digerimos. Nosotros nos digerimos en su mayoría proteínas completas. Saludos desde México, saludos a México, muchas gracias por ver la clase. Ya, sigamos. Interpretación de este gráfico. Este gráfico muestra, por ejemplo, muestra 3 enzimas distintas, que cada una tiene su punto máximo de funcionamiento a distintos pHs. ¿Ya? Por ejemplo, la enzima que está representada por esa línea naranja es la que funciona a pH 7. ¿Ya? Si se va corriendo de ese rango de pH, en el fondo su funcionamiento va a disminuir. Y como tenemos distintas enzimas que están hechas para funcionar a distintos pH, tenemos una azul que es un poco más ácida, que tiene su peak más cercano a 1 o 2, y la verde que es más básica y tiene su peak en el 12 más o menos. ¿Básico es de base? Sí, Marcelo. Básico, como hablamos que ácido era de 7 a 0, básico es de 7 hacia el otro lado, hacia 14. ¿Ya? Mientras más lejos del 7, más ácido o más básico. Nosotros para funcionar necesitamos en general estar a pH neutro. Hay una enfermedad cuando alguien preguntó si alguien se podía morir porque fallara la enzima, la sangre está a un pH 7 regulado. Si es que la sangre se mueve un poco en pH, se mueve por ejemplo a pH 8, eso significa que la persona probablemente muera, o a pH 6, porque ya las enzimas dejan de funcionar. Es súper estrecho, súper sensible, ¿ya? Ahí está la explicación a muchas cosas que pasan en la biología macroscópica. Las enzimas explican muchos procesos, ¿ya? ¿Las enzimas están ubicadas en algún lugar específico o están repartidas en todo el organismo? Están repartidas en todo el organismo
en todas las células y en todos lados de la célula. Hay muchas. Se supone que el estómago es súper ácido, sí pues. Tiene un pH entre 2 o 3, eso es muy ácido. Porque gracias a esa acidez nosotros en el fondo vamos rompiendo las cosas que estamos comiendo. Y eso es digerir en el fondo. Nosotros no digerimos las cosas grandotas, digerimos cosas chiquititas. No todo el cuerpo está pH neutro, no. El estómago, como lo decía aquí la compañera Sofía, está más ácido. Hay otros ejemplos también. Aquí sale el mismo jugo pancreático, se encuentra en pH básico. Vamos a ver otro tema, vamos a dejar un poquito la enzima. Ojalá que le haya quedado claro. Vamos a meter este tema que no tiene, o sea, tiene que ver porque sigue siendo biología, pero está un tema distinto a la enzima, que es el método científico, el entretenido método científico que entra en la PSU y entra bastante, porque hay siempre preguntas de método científico, y si no hay preguntas directas de método científico, vamos a encontrar preguntas de aplicación donde hay que jugar con el método científico. ¿Ya? Ahí están dando los datos del pH de la Coca-Cola. El método científico. Lo que da inicio a todo este proceso del método científico es la observación inicial. No hay mucho que decir al respecto, más que decir que es una observación que en la mente de alguien genera un problema o una pregunta. Y esa pregunta de investigación es, en el fondo, la forma en la cual se define este problema. O sea, yo veo algo que no me consigo explicar. Para ver eso necesito observar, y eso que no me consigo explicar en el fondo da origen a la pregunta. Y tengo dos acciones que son distintas que tenemos que definir. La capacidad de predecir o la predicción es anticipar o anunciar un fenómeno que todavía no ha pasado, que yo puedo intuir para dónde va con cierto argumento, e inferir, que es interpretar un fenómeno a partir de una o varias observaciones. Nos vamos a quedar con esas definiciones, ¿ya? Hay algunos que todavía preguntan por la enzima. Vamos a tratar de avanzar un poquito en el tema del método científico por el tiempo, pero voy a intentar contestar esto. ¿Ya? Método científico. Hipótesis. Muy importante, porque de eso aparecen preguntas en la PSU. La hipótesis es una respuesta provisional ante un problema de investigación. Debe ser afirmativa, clara y concreta. Debe ser capaz de someterse a prueba. Eso es súper importante. Una hipótesis es la forma en la cual yo explico algo. Yo me la juego por explicar algo. Algo que es de un problema científico. Yo digo, esto ocurre por tal razón. Pero no puede ser una cosa obvia. No puedo decir las nubes son blancas porque son blancas. O las cosas son sí porque sí. ¿Cierto? Tenemos que dar una explicación que se arriesgue, que alguien pueda decirme estás equivocado. Porque yo no puedo decir algo que sea una verdad universal como hipótesis. Porque si nadie me puede decir que esa hipótesis puede estar equivocada, significa que la hipótesis no es buena. Ojalá se entienda esa idea. Es la afirmación donde yo me la juego. Me la juego por lo que yo creo que ocurre ante una pregunta experimental. ¿Es una posible respuesta, dicen por ahí? Sí, es una posible respuesta. Esa es la definición más breve, pero tenemos que saber identificar lo que es una hipótesis, porque tiene ciertos matices, ¿ya? Debe presentar referencias empíricas y ser objetiva para cualquier investigador que la pueda replicar. ¿Sí? Eso es característica. Debe incluir los elementos de investigación, su variable y su enfoque. Esos son otros complementos a la hipótesis. Como decían, definamos entonces la hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta. Habíamos dicho que yo había observado algo que me generó interés y me generó una pregunta. Esa pregunta era un problema científico que yo no supe explicar. La hipótesis es la posible respuesta que yo le voy a dar a ese problema, pero en el fondo yo me la juego por esa respuesta. ¿Ya? Tiene que ser una respuesta que se pueda decir, que alguien pueda perfectamente decirme estás equivocado, y uno puede decir sí, puedo estar equivocado. Puedo estar correcto, puedo estar equivocado, no lo sabemos. Por eso vamos a investigar. ¿Ya? La hipótesis es esa posible respuesta que yo le doy. Aprovechen de guardar esa definición, porque la hipótesis, hay preguntas literalmente en la PSU donde se habla de hipótesis. Sigamos entonces, tengamos claro el concepto de hipótesis, ¿ya? Porque eso nos va a aparecer, es muy útil y se lo garantizo que aparece en la PSU. Postulado. Vamos a ver esto entonces. Postulado, teoría, ley y principio. ¿Qué es lo que diferencia a todos estos cuatro conceptos? Principalmente el grado de certidumbre. Un postulado es una expresión que se presenta sin pruebas ni evidencia, pero que sí va a servir y va a ser útil para poder razonar
posteriormente, ¿ya? Pero todavía no tenemos las pruebas y la evidencia para decir esto es así, esto es una ley. No, es un postulado recién. La teoría es una explicación basada en la observación, la experimentación y el razonamiento. O sea, ya se hizo trabajo sobre ella, pero todavía puede ser refutada. Por ejemplo, pasa con la teoría de la evolución. ¿Ya? La evolución ya hay mucha gente que la discute, pero todavía hay gente que la discute y todavía es teoría. En el fondo todavía no hay un consenso 100% de que eso es así, como ocurre con una ley, que es un conjunto de reglas constantes e invariables. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Ya no hay ninguna forma de discutir que la ley de la gravedad existe. Es así. De hecho, cada vez que se hace un experimento y en todos lados aparece la ley de la gravedad funcionando en física, por ejemplo, porque es así, ya no hay forma de discutirlo, es una ley. Y un principio es un concepto o una idea fundamental que sirve de base ya para posterior razonamiento. Es una base para ya poder de ahí ir generando otro tipo de conocimiento. Biólogo pregunta por teoría celular. También, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué la teoría celular se llama teoría y no ley? Porque todavía quedan cositas que hay que ir definiendo, ¿cierto? Porque todavía se sigue investigando cómo funciona la célula. O sea, hay gente que todavía sigue dedicando su vida a decir, a ver qué hay dentro de la célula. Todavía no sabemos todo lo que hay dentro de la célula. ¿El postulado podría ser una hipótesis? Sí, andan por ahí. Sí, sí, pues. Pero es que lo que pasa es que en el fondo con el postulado es que si bien no hay pruebas fehacientes de ese postulado, lo que viene adelante sí parece confirmar el postulado. No sé si se entiende eso, ¿ya? La hipótesis es en parte de un mismo trabajo, de una observación, se genera una posible respuesta. Veamos esta pregunta. Leamos. El gráfico representa la curva de velocidad de reacción de una enzima en función del pH. Ahí está la curva. ¿La alcanzan a ver todo? Al respecto, es correcto concluir que A. Se bloquea la acción de la enzimática a un pH cercano a 8. B. La enzima tiene su máxima actividad a un pH cercano a 7. C. La velocidad de la reacción aumenta a pH básico. D. La velocidad de la reacción es siempre directamente proporcional al aumento del pH. E. La enzima se denatura o denaturaliza, que podemos ocupar esos conceptos, a un pH superior a 8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Y las respuestas son B, B, B y un par de Es. C aparece por ahí. Y vamos a revisar una por una. Se bloquea la acción enzimática a un pH cercano a 8. Bloquea es que no funciona nada. ¿Ya? Y vemos que disminuye, va disminuyendo progresivamente. Quizás en pH 14 está bloqueada, pero en pH 8 todavía funciona en parte. Por eso la palabra bloquea está mal puesta ahí. Y no es esa. ¿La enzima tiene su máxima actividad a un pH cercano a 7? Sí. Todos los que dijeron B están correctos porque así es. Es la única que no se puede, que es indiscutible de la alternativa. La velocidad de reacción aumenta a un pH básico, falso. En el pH 7, si miramos un poquito antes, está el pic. Y de ahí para adelante, pH básico, o sea, de 7 hacia arriba, solamente empieza a disminuir. La velocidad de reacción es siempre proporcional al aumento de pH. No, falso, porque sube, después baja y no hay proporcionalidad directa. Y la enzima se denatura a un pH superior a 8. Puede ser, pero no sabemos lo que está pasando. Volvemos lo mismo que con la respuesta A, que las cosas no son tan absolutas. Nosotros estamos viendo que en el 8 sigue funcionando la enzima, funciona menos, pero sigue funcionando. La denaturación o denaturalización significa que la enzima ya no está funcionando. Y la respuesta era B. Ahí todos los que pusieron la letra B. Vamos con otro ejercicio. Un grupo de científicos sospecha que la entrada de una molécula X al interior de determinadas células ocurre mediante un transportador. La sospecha de estos científicos constituye A. Una proposición experimental. B. Una teoría. C. Una ley. D. Un problema resuelto. O E. Una hipótesis. Marcelo, de natura es lo que habíamos hablado cuando hablamos de denaturalización. Cuando algo sufre de naturalización, en el fondo se denatura. Es como un juego de la forma de conjugar el verbo de naturalizar. Y es que ya no cumple su función, como le dice Isa.
La lleva mucha E. Y efectivamente, esta es una pregunta, si no me equivoco, y la sacamos de un modelo del DEMRE, que le pone mucho énfasis al método científico y principalmente el concepto de hipótesis. Y como decíamos, estos científicos se la están jugando. Lo que ellos dicen es que la molécula X entra por un transportador. O sea, es la posible respuesta que ellos le dan a este fenómeno que están observando. Obedece a todas las definiciones y es efectivamente la hipótesis. Vamos con otro ejercicio. ¿De qué manera podría usted inactivar las enzimas de manera simple? Ya, alterando el cofactor, manteniendo el pH, disminuyendo la enzima, alterando la coenzima, eliminando el sustrato. Mira, esta pregunta a mí no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque alterando el cofactor, por ejemplo, sí se inactiva la enzima. Si es que la enzima depende del cofactor, se inactiva. Pero dice de manera simple. O sea que nosotros tenemos que encontrar una forma fácil de hacerlo. ¿Cómo se altera el cofactor de manera simple? Es imposible. No es tan fácil hacer eso. Mantener el pH no va a generar ningún cambio, la B. Y disminuir la temperatura, sí. Ahí sí tenemos una respuesta bastante simple. No cuesta mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proteína es ponerla en el fuego. Y de verdad ahí va a dejar de funcionar y se va a inactivar. Alterar la coenzima tampoco es fácil. Y eliminar el sustrato tampoco es fácil. ¿Cómo sacamos el sustrato de una mezcla? ¿Ya? No me gustó mucho ese ejercicio, se lo reconozco, porque decía simple y esa palabra simple es media ambigua. ¿Ya? ¿Quedamos bien con esta pregunta entonces? Disminuyendo la temperatura, esa es la respuesta correcta. Vamos con esta. En una reacción se alcanza el equilibrio mediante la conversión del sustrato S en un producto P, en presencia de una enzima. Este equilibrio se pierde al agregar una sustancia X que se une a la enzima y no permite formar el producto. Sin embargo, al agregar más sustrato, vemos que el producto vuelve a aparecer. Respecto a la sustancia X, podemos decir que 1. Es un inhibidor. 2. Es un cofactor. 3. Es reversible. 4. Compite con el sustrato. 5. Es irreversible. Estamos un poquito corto de tiempo, así que lo vamos a hacer un poco rápido. Me voy a correr de la respuesta. Por ahí. Por ahí. Vamos viendo punto por punto. Hablamos de una sustancia que al agregarla deja de funcionar la enzima. Eso era un inhibidor. Entonces la 1 sí. 2, cofactor. Un cofactor ayudaba a funcionar la enzima. Entonces no tiene sentido. La 2 no es, ¿cierto? La 3 es reversible. ¿Qué significa un cofactor reversible? Un cofactor que se unía al sitio, pero que podía ser desplazado mediante un aumento del sustrato, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre en la pregunta. Entonces, es reversible y es un inhibidor. 4, ¿compite con el sustrato? Sí, porque es reversible. Y la 5 ya no es irreversible porque es reversible. Parece un trabalengua. Entonces vendrían siendo 1, 3 y 4. Y 1, 3 y 4 es la C. Vamos a ver. Ahí está la C. Muy bien, casi todos le pudieron... ¿Quién no ve nada? Dice Karen que si es un cofactor no sería reversible. Es que no es un cofactor porque un cofactor ayuda al funcionamiento de la célula. O sea, no de la célula, perdón, de la enzima. Entonces, si esta sustancia X disminuye la conversión de sustrato-producto, en el fondo no está ayudando al funcionamiento de la proteína, de la enzima. Y la última pregunta. En el siguiente gráfico muestra la aparición de un producto muy estable, P, a partir de la reacción S, que se convierte a P, catalizada por la enzima E. ¿Cuál de las opciones puede representar el fenómeno observado? ¿Ya? Cuando te ponen estas flechas y cosas así, a veces se confunde, pero en el fondo es una reacción química, SP. Con la letra uno se confunde, S es el sustrato, P es el producto, y la enzima E, cataliza, nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Aumento progresivo de la energía de activación de la reacción. B. Saturación de la enzima. C. Adición de una coenzima o cofactor. D. Ausencia de una coenzima o cofactor. E. Denaturalización progresiva de la enzima. B de biólogos. Bueno, en química la semana pasada pusimos una pregunta media que era un poco más difícil que las preguntas normales de PSU. En esta yo puse una pregunta con una trampa. Esta es la pregunta tramposa.
Porque este es el mismo gráfico de saturación, ¿cierto? Y todos dijeron saturación porque lo habían visto, pero aquí ocurre otra cosa. El gráfico de saturación tenía en el eje Y la velocidad de transformación. Acuérdense que en la saturación uno dejaba de aumentar la capacidad de trabajar. Pero esto no es lo que ocurre acá. Aquí lo que ocurre es que el producto deja de aumentar. Y como el producto es estable, en el fondo, para que un producto que es estable no aumente, es porque la enzima dejó de funcionar. Aquí no ocurrió saturación, aquí la enzima dejó de funcionar. Entonces, aumento progresivo de la energía de activación de la reacción, no. La energía de activación se mantiene. Se mantiene en la reacción. La enzima la disminuye, pero no es que la energía de activación se vaya aumentando o disminuyendo por cualquier cosa. La saturación de la enzima no es. Porque la saturación, el punto de saturación, recuerden que es cuando la enzima sigue trabajando. Lo que pasa es que ya no aumenta el ritmo de trabajo, pero sí lo mantiene. ¿Ya? En este caso no es, porque como no aparece más producto, significa que la enzima ya no está trabajando. Está solamente el producto que había hasta antes de ese momento. La adición de una coenzima o cofactor, no, porque nos está ayudando a generar más producto. La ausencia de una coenzima o cofactor tampoco es. ¿Por qué? Porque si logramos sacar ese coenzima o factor, habría un cambio drástico. ¿Ya? Sería así. Y la denaturalización progresiva de la enzima, eso sí es lo que está ocurriendo. Porque la enzima va funcionando, está generando producto, y llega un momento en el cual ya deja de funcionar. Entonces va cambiando la velocidad. Cuando el producto es constante, ¿hay denaturalización entonces? Es una posibilidad. En este caso, en esta alternativa, era esa, la única posibilidad. Pero piensa, ¿qué significa que el producto sea constante? Si el producto es estable, significa que no está ocurriendo la reacción. Cuando ocurre la reacción y cuando una enzima trabaja, genera más producto. ¿Ya, muchachos? Están para las 8:50, esa es la idea. Vamos de a poco, de a poco. Mi nombre es Eduardo. ¿Ya? Vamos de a poquito sumando puntos, chiquillos. Sí, vamos a ir acotando los temas, estamos con el plan común y la idea es que queden pocas dudas. Por eso quise aprovechar de dejar una clase entera a esta materia. Ya, espero que hayan quedado con la mayoría de las dudas resueltas. La clase siguiente vamos a empezar con la célula, pero no, si quedaron con alguna duda estén tranquilos porque vamos a seguir viendo estos temas en todos lados. ¿Ya? La gracia de estas dos clases era introducir conceptos que después nos van a aparecer en todas las restantes. ¿Ya? Esa pregunta es rara, sí es rara, esa pregunta la hice yo, tengo que reconocerlo. Ya, muchachos, nos despedimos. Guarden dudas, si alguien quedó con una duda y no alcanzamos a responder, escríbanmela en la próxima clase, apenas comencemos. Ya vamos a revisar, hacer un pequeño repaso antes de la clase siguiente, para que de verdad no se nos pierda, no se nos quede nada en la confusión. ¿Ya? Escriban sus preguntas, guárdenlas por ahí y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén bien.